fijaos, y yo os voy a enseñar los gráficos que tengo de del índice BIS. Mirad, es importante ver que la estructura del BIS tiene pendiente negativo. Mirad, la primera conclusión que yo saco de esta, si os fijáis, mirad cómo al contado, bueno, a un día está en 38, ¿de acuerdo? Y veis cómo tiene pendiente negativa para los meses siguientes. Esto significa que ahora hay incertidumbre, pero el hecho de que la pendiente sea negativa a mí me hace pensar que es muy probable que quede un tramo a la baja y a continuación inicie una nueva subida del SP500. Luego, en segundo lugar, quería mostraros, mirad lo que ha pasado con la estructura de los futuros sobre el BIS. Esta es la situación que tiene ahora esta línea verde, pero veis que semanas anteriores este primer tramo tenía pendiente negativa y ahora ha adquirido una plena pendiente positiva. ¿Esto qué significa? Que ha subido notoriamente, ¿de acuerdo? De aquí tenía pendiente positiva y ahora ya se ha alcanzado los máximos y a partir de ese máximo pendiente negativo. Yo lo que creo es que ha surgido el miedo y la gente se ha puesto como loca a comprar opciones put para proteger las posiciones largas que tenía del SP500. Esta es la razón por la que yo creo que ya gran parte de la gente se ha cubierto del posible caos al que podríamos asistir. Es decir, por lo tanto, aunque el resultado sea reñido, no es probable que las bolsas retrocedan mucho más. Ya veremos ahora el gráfico. ¿De acuerdo? Veis ahí que el BIS todavía le puede quedar un poquito de recorrido al alza hacia la zona de los 45, ¿de acuerdo? Pero lo que yo quiero decir y que creo que la idea que tiene que quedar clara, por lo menos la idea que yo quiero transmitir es la siguiente. Las bolsas ya han descontado parte del caos, les queda recorrido a la baja un poquito, pero yo no creo que sea mucho más, ni creo que sea el inicio de una tendencia bajista y creo que las bolsas van a seguir subiendo con fuerza. Razón básica fundamental, pues lo he dicho anteriormente, es más importante el estímulo monetario que el estímulo fiscal. Vamos a tener estímulo fiscal y, como luego probaré, vamos a tener también estímulo monetario importante con la entrada de las monedas digitales. Y luego, finalmente, quería enseñaros este gráfico, que es uno de los que más me gusta, y podéis ver que se ha alcanzado el nivel más alto del ratio put-call de los últimos 13 años. Ratio put-call sobre el BIS. ¿Esto qué significa? Esto significa, sencilla y llanamente, que la gente ha comprado contratos de put sobre el BIS. Luego ya han descontado, como os decía anteriormente, el 60% del caos que puede sobrevenir en las elecciones norteamericanas. Esto hasta aquí por lo que hace referencia al BIS. En los bonos hemos visto cómo la mayor parte de la gente, los grandes especuladores, los especuladores más agresivos, es decir, los fondos apalancados y los especuladores, veis que han acumulado posiciones cortas en el bono americano a 30 años. ¿De acuerdo? Es decir, ya han descontado la puesta en marcha de un estímulo fiscal que puede suponer un incremento pequeño, pero un incremento de los tipos de interés a largo plazo. Podéis ver ahí cómo las posiciones se han centrado fundamentalmente en posiciones cortas a 30 años. Veis que se ha alcanzado el nivel más alto desde hace muchísimo tiempo. Y veis también que ha habido posiciones cortas en el bono a 10 años, pero no tan importantes. ¿Esto qué ha provocado? Ha provocado un aumento del diferencial entre los tipos de interés de Alemania, la línea azul clarita, y el tipo de interés del bono a 10 años de los Estados Unidos. Se ha ampliado el diferencial. ¿Veis? Enormemente se ha ampliado el diferencial. ¿Esto qué ha supuesto? Que la curva de tipos, de acuerdo, de Estados Unidos, la diferencia entre el tipo de interés a 10 años y 2 años se ha acentuado, mientras que se ha aplanado en Europa. Esto lo que hace es que perjudica enormemente a los bancos europeos y perjudica a los índices europeos. Por eso hemos visto a los índices europeos cayendo. Luego, hemos visto ya que mucha gente ha vendido bonos, mucha gente ha comprado put, previendo el resultado que pueda derivarse de las elecciones y un cierto caos. Un cierto caos que puede durar un tiempo, pero a la larga, tanto si no será que Biden controle, que el Partido Demócrata controle el Senado y Biden sea presidente, el que esté al frente del gobierno de los Estados Unidos no le queda otra opción que gastar. Porque si no, la economía se le va a venir abajo
y va a tener un montón de altercados sociales. Pensemos que la política monetaria del Banco de Reserva Federal lo único que ha hecho ha sido incrementar la desigualdad y la gente está calentita. Por lo tanto, lo que quieren hacer con las monedas digitales, como luego veremos, es que el dinero le llegue a la gente de la calle para que lo gasten y no sean los más ricos. Porque, no nos engañemos, el COVID-19 a los que más ha ayudado, está clarísimo, son a los más ricos de Wall Street. Es decir, yo me atrevería que ellos son los ideólogos del cierre, del lockdown. ¿Por qué? Porque cuanto más cierren, tienen garantizada inyecciones de liquidez por parte del Banco de la Reserva Federal. Y por eso están tan contentos con los cierres. Ahora bien, los trabajadores normales y corrientes de los ERTES, esos no están contentos con los cierres. Por eso me resulta sorprendente aquí como todo el mundo dice rápidamente, vamos a cerrar, vamos a cerrar. Seguimos. Hemos visto ya que la gente ha comprado opciones put para protegerse las posiciones largas que tienen en la bolsa. Hemos visto que han adoptado posiciones cortas en el bono americano para protegerse de las posiciones largas que tienen de bonos. Y ahora vamos a ver en el dólar. En el dólar la gente ha abierto posiciones cortas y están cargaditos de posiciones cortas. Por lo tanto, cabe pensar que el dólar se aprecie un poquito más antes de experimentar un retroceso. Y por lo que veis al S&P 500, veis aquí, como podéis ver, que está en una zona de soporte. Aquí podría acabar la caída y, como mucho, a la zona 3.125. Y si superara este nivel, la zona 3.365, pues muy probablemente nos avisaría de la formación de un suelo. Mirar que la caída ha estado correlacionada, han caído todos los sectores. En mi modo de ver, esto supone que hay gente que ha vendido a la espera de lo que pueda pasar, porque han caído todos igual. Veis aquí el Nasdaq también ha caído, yo creo que le queda un poquito más de recorrido, zona 10.350, 10.600, en tanto en cuanto se mantenga por debajo de 11.460. Luego yo creo, como podéis ver, a las bolsas les queda un recorrido un poquito más a la baja, en mi opinión. En principio, como podéis ver aquí, están dibujando una onda A, una onda B y una onda C. No sé si es una plana o es un triángulo, pero en todo caso, a mí me da la sensación de que esta zona no la van a perforar porque la política monetaria de los bancos centrales va a seguir siendo muy expansiva, ultra expansiva. Y eso es lo que necesita la bolsa para no caer. ¿De acuerdo? Y luego veis las bolsas europeas, seguramente el DAX, veis que el DAX también le puede quedar un poquito de recorrido a la baja, pero estamos cerca de zonas de soporte. Por lo tanto, yo creo que lo peor, o al menos el 60% del caos ya ha sido, descontado por los mercados. Por lo tanto, yo sinceramente creo que en principio vamos a considerar como escenario más probable poco recorrido a la baja para las bolsas, vamos a considerar muy difícil que los bonos, el bono americano a 10 años supere el 1% o el bono a 30 años la resistencia del 1,9 y vamos a considerar como escenario más probable que el dólar, dada la cantidad de posiciones cortas acumuladas, pues que el dólar experimente algún tipo de rebote antes de sufrir una caída. Porque es que ahora el dólar tenemos un problema. La gente está corta, pero es que no hablas con nadie que no diga que el dólar va a caer. Y ya sabéis que cuando todo el mundo dice lo mismo, pues probablemente estemos equivocados si pensamos como él. Por lo tanto, yo creo que el dólar tiene que subir para cancelar a la gente las posiciones cortas, hacerles dudar y a medida que pongan en marcha las monedas digitales, a medida que pongan en marcha un plan de estímulo fiscal, pues entonces el dólar ya debería caer. Esa es mi opinión y la manera en que yo lo veo. ¿De acuerdo? Sí, mira, fíjate, estás justo comentando, en Nasdaq lo has comentado, y ahora cuando estabas hablando del dólar y has terminado la presentación, he metido en pantalla para que la gente lo viese justo el índice dólar con la proyección alcista que tenemos montada, que me comentaba Raúl Castillo en Intereconomía, me decía, eres de los pocos que dice que el dólar va a subir. Y digo, bueno, pero es porque es obvio que el dólar está machacado y que se va al garete como moneda mundial, lo sabe todo el mundo porque es una cuestión sistémica, como tú has dicho al principio. Pero que ahora puntualmente vaya a caerse el dólar, ni de coña. ¿Por qué? Primero por lo que tú has dicho, porque todo el mundo habla de ello y es compra con el rumor, vente con la noticia. Para cuando el público está diciendo
es que el dólar va a caer. Es cuando realmente podemos esperar. Sí, va a caer cuando yo te diga. Va a hacer un rebote, se va a llevar a todo el mundo por delante. Un euro dólar probablemente pues bajista, que se nos vaya pues a 1,1150, 1,1450, 1,0950 incluso. Pero después de todo eso, sí, el dólar es bajista, claro que sí, pero en el largo plazo. Y si la economía americana encima resulta que mete una sorpresa como la que hizo en 2016, que todo el mundo decía, no, es que si gana Trump, esto se cae, se hunde, tal cual. Acuérdate, pasado justo 2016 fue un rally alcista en el S&P 500 y un rally alcista en el dólar. Es que subía la bolsa y subía la moneda. Entonces, ese escenario no es descartable ahora. Y aparte es que, ¿en dónde vas a invertir si no es en dólar? Tú lo has sacado, los bonos americanos, la divergencia con el bono alemán, tal como está Europa, con los debates internos que tienen que pegarse ahora para repartirse el dinero presupuestario que van a hacer de estímulo en Europa, y el yuan el único que tiene cierta publicidad ahora subiendo. Lo único que queda es que si sube una moneda occidental es el dólar, claro, evidentemente. Claro. Y luego el dólar, sin prejuicio de que veamos también el euro, yo cuando veamos ahora la visión de largo plazo, yo creo que Europa se va a romper, y se va a romper precisamente por Target 2, ¿de acuerdo? Target 2, como digo siempre, muchas veces me sorprende que no haya un comentario en los periódicos, que nadie lo comente. Evidentemente no va a salir en las teles, pero es que no lo comentan. Entonces, el gran agujero donde se ve fundamentalmente que el euro tiene problemas es cuando uno mira el Target 2. Lo he traído para que lo vean. Sí. ¿De acuerdo? ¿Seguimos con las elecciones norteamericanas? Sí, por supuesto, por supuesto. Es que tú hablas bastante y yo me enrollo. No, fenomenal. Mejor así, resulta menos aburrido y a mí me dejas descansar también. Claro. Vamos a ver, ahora la cuestión que nos queda es ver cuál es el mejor escenario para la bolsa. Es lo que mejor les iría a la bolsa. A la bolsa lo que mejor les iría sería Biden presidente y además una mayoría en el Congreso, una mayoría en el Senado. ¿Esto qué les facilitaría? Pues como sabéis muy bien, pues pondría en marcha todo su paquete fiscal y la socialización de la economía. Hay una cosa que yo quería comentar. Yo me acuerdo que cuando Keynes, que sabéis que contribuyó al diseño actual del sistema económico que tenemos, pues hombre, Keynes, en aquella época había gente como Mises que veía que Keynes se equivocaba. Y cuando ahora nos hemos hecho mayores y vemos lo que decía Keynes en sus libros, ¿no? Pues te das cuenta que efectivamente había errores, ¿no? Sin embargo, había que tomar la idea de Keynes precisamente porque era una especie de socialdemocracia, una visión izquierdosa de la economía. No está bien, porque una cosa son las ideas y otra cosa son las leyes de la economía. ¿Me explico bien? Aquí hay un error que solemos cometer, que es, yo tengo una visión de la izquierda, pues voy a dar a la economía unas recetas mías de mi visión de izquierda. No es así. Vamos a ver, en mi opinión, la economía tiene sus leyes. Si tú esas leyes las incumples, abandonas el patronodo, vas a provocar un desequilibrio que a la larga va a provocar lo que nos va a provocar, que es la pobreza. Yo creo que mi opinión es, señores, cuidemos la economía, que crezca la tarta, y luego con una visión de izquierda, una visión de centro, una visión de derechas, nos repartimos el pastel. Pero no me matéis la gallina de las huevos de oro. El ejemplo paradigmático, si me lo permitís, es España. Es decir, un gobierno que, primero, no tiene plan, los presupuestos son un desastre, y además adopta todas las medidas necesarias para hundirla. ¿De acuerdo? En un entorno de recesión, tú no puedes subir los impuestos. Por una razón muy sencilla, porque es que la economía tiene sus reglas. Tú tienes ideología, pero yo con ideología no curo a un enfermo. Es decir, si yo voy al médico y el médico me dice, no, yo te voy a curar con una versión de derecha. Oiga, mire, ¿y usted qué es? ¿De izquierdas o de derechas? No, yo quiero que usted me cure. Pero no, pero yo te voy a aplicar una terapia de izquierdas. No, es que eso no es serio. La economía tiene sus reglas. Cuídenlo, porque como no le aplique las reglas, se lo van a cambiar. Por ejemplo, lo de los alquileres, por ejemplo, subir impuestos. Y sobre todo cuando además tienes competencia con otros países. Mire, en una economía digital, no suba los impuestos sobre sociedades a sus residentes, porque mañana se lo montan en Irlanda o en el Reino Unido, y en el Reino Unido el tipo del impuesto sobre sociedades es 19, y si facturan menos de 85.000 libras, no repercute ese IVA. Claro. Y además tengo una ventaja añadida, que si monto una sociedad en el Reino Unido y mis clientes son españoles, vendo sin IVA, un 21% más barato que los residentes. Luego, señores, a ver si nos espabilamos y fomentamos nuestra economía. Fíjate, un apunte que iba a hacer un matiz ahí. Con lo que has dicho del gobierno, me venía acordando de que
en realidad no solamente es que no tengan un plan, es que van a hacer a rajatabla también lo que les digan porque son muy obedientes y porque ha quedado demostrado que cualquier otro partido político en Europa que ha salido, que aparentemente en un partido que emergía precisamente por el descontento social, luego hace perfectamente lo que dicta Bruselas, la Administración Central, porque el Partido Popular, por ejemplo, cuando ganó el Partido Socialista las elecciones, todo el programa que tenían, un programa de estímulo económico y de políticas activas a pymes. Y lo que hicieron fue todo lo contrario y dijeron que no les quedaba otra que hacerlo subida de impuestos, ya por aquel entonces que era exactamente lo mismo. Sabían de sobra que había que bajar el IVA, había que bajar la presión fiscal sobre empresas, sobre autónomos, para incentivar un poquito la actividad, para que aumentase el empleo, pero ni siquiera por esas. Hasta un partido conservador como el Partido Popular hizo también la misma cagada de subir impuestos, solo que estos encima le meten toda la parafernalia que tú decías de ese igualitarismo ideológico que adorna mucho, pero que en realidad no va a ningún punto en concreto, que es hablar de trabajo y de creación de riqueza. Y luego la repartimos. Yo, sinceramente, y luego la repartimos, ¿vale? Estamos muchas veces pensando en la vida de que lo más importante es el dinero. Mira, yo he colaborado en el Reino Unido a través de una iniciativa digital. La iniciativa digital que está haciendo, y ha sido una iniciativa digital, me parece que en el mes de junio o de julio del gobierno de Boris Johnson, y hemos terminado nosotros, le puedo decir que lo que han hecho ha sido hacer una plataforma para que el mayor volumen de pequeñas y medianas empresas accedan a la digitalización, gratis. Los chicos que lo llevan al final se apuntaron gratis en la iniciativa, chavales de Oxford, chavales de Cambridge y muchos chavales del Imperial College, porque nosotros estamos muy relacionados con el Imperio. Sin dinero, al gobierno de Boris Johnson le puedo decir que sé lo que ha puesto 500.000 euros. Nada más. Y ha pagado anuncios en el Reino Unido, las cabinas del Reino Unido están. ¿Y qué pasa? Las empresas como locas por meterse ahí porque te van a digitalizar. ¿De acuerdo? Muchas veces ya no se trata del dinero, estamos pensando siempre en el dinero. Es decir, para aprender matemáticas, mire, yo lo tengo clarísimo, no necesito una tablet, ¿de acuerdo? Me vale con una tiza, una pizarrita y un buen profesor, ¿de acuerdo? Y un buen profesor motivado. Vamos a lo nuestro. Hemos dicho que el mejor escenario que le puede venir, el mejor escenario que le puede venir a la bolsa es una victoria de Biden y el control del Senado y del Congreso por parte de los demócratas. Bien, yo lo que creo es que eso va a producir un incremento de la actividad económica, pero aquí viene la clave. Va a durar 2 años. Tras los 2 años, esto volverá otra vez a caer. ¿De acuerdo? Pero es que además estoy suponiendo 2 años considerando que será el escenario prometido por Biden. Es cierto que cuando ves lo de Biden, pues tampoco está muy claro lo que va a hacer, pero vamos, cuando ves la política económica que va a llevar 2 años de crecimiento y luego volvemos a caer otra vez a tasas de crecimiento muy bajas. Va a provocar una subida de tipos a largo plazo en los próximos 2 años, los tipos de interés a 10 años podrían subir al 1%, se va a producir un incremento de la inflación, también un poquito, va a haber subidas de las bolsas y además vamos a ver cómo sube el oro. El escenario siguiente, el peor escenario para la recuperación económica, para el repunte de la actividad económica, para el repunte de los beneficios empresariales y de las bolsas, sería que ganara Biden y que Trump controlara el Senado. En ese caso concreto se produciría un boicot terrible y en un momento en el que se necesita, con la mentalidad de ellos, con la mentalidad de los gobernantes, una política monetaria expansiva y un estímulo fiscal importante, en ese instante, si no se gastase adecuadamente o si no estuviera en un ritmo nivel de gasto, la economía muy probablemente caería en recesión. ¿De acuerdo? Y podríamos caer incluso en deflación. Luego, en el peor de los escenarios, veríamos incluso caída de las bolsas, pero también tendríamos subida del oro. Luego, en uno y en otro caso, teóricamente al menos, el oro debería subir. En el peor de los escenarios, las bolsas caerían porque habría un menor crecimiento económico y un menor crecimiento, lógicamente, de los beneficios. Mirad, he traído aquí, que voy a ver si puedo compartirlo, un gráfico que he sacado de Goldman Sachs, para que vean, para que podamos ver los escenarios que ellos contemplan, ¿no? Ellos contemplan, la peor opción sería Biden presidente y un Senado republicano. La mejor opción, Biden presidente y el Senado bajo control de los demócratas. Eso supondría un incremento de la actividad económica. Pero piensen que aunque ellos ponen aquí incremento de la actividad económica, no duraría más de 2 años. Si Trump gana las elecciones y el Senado republicano, se gastaría más y habría una expansión económica, pero inferior que al caso Biden-demócratas.
Y luego otro escenario también triste sería Trump y los demócratas, porque estarían enredados, habría expansión económica, pero sinceramente no habría un gran impulso de la actividad, no habría un gran impulso de la actividad económica. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver, en todo caso, cualquiera que sea el resultado electoral, ¿a qué nos enfrentamos para los próximos años? Mayor gasto público, mayor déficit público, mayor deuda pública, aplicación de la moderna teoría monetaria, esta que defiende Alexandra Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, es decir, regalar dinero, ¿de acuerdo? Es decir, con la moderna teoría monetaria se podían suprimir los impuestos y simplemente apretar a la maquinita y regalar dinero a la gente. La MMT, como se la conoce por el acrónimo, la van a implantar vía monedas digitales. Es decir, el gran problema que hemos tenido y la crítica que ellos piensan que han hecho, es decir, nosotros con la política monetaria expansiva que hemos llevado, lo único que hemos hecho ha sido beneficiar a las grandes fortunas. Bien, de acuerdo. Bueno, pues ahora vamos, en vez de regalar dinero a los ricos, se lo vamos a regalar a los pobres para que así la economía financiera no sea la gran beneficiada y que la economía real pueda tirar hacia adelante y provocar un repunte de la actividad económica global. Y luego también vamos a asistir también a una descentralización, a una desintermediación bancaria. De tal manera que nos estamos encontrando, que nos encontramos en un escenario de mayor deuda pública, por encima de todo, regalar dinero a la gente, ¿de acuerdo? Y apretar a la maquinita. Esto es bueno para la bolsa, porque ya hemos dicho que lo que queremos es una política monetaria expansiva, para que esa política monetaria expansiva siga sustentando las burbujas que tenemos en la bolsa, las burbujas que tenemos en los bonos, la burbuja de deuda que tenemos y la burbuja también del sector inmobiliario. Luego, yo creo que, en principio, sin perjuicio de lo que pueda suceder a corto plazo, debemos levantar nuestra mente y decir a qué escenario nos enfrentamos. Mayor deuda pública, mayor gasto público, es el Imperio Romano, la caída del Imperio Romano. Y lo que están haciendo ahora con la implantación del Gran Reset, pues va a ser todavía garantizarse que esta política loca de mayor deuda pública continúe en el tiempo. ¿De acuerdo? Pero cuando veamos que no produce resultados, volverán los disturbios. ¿De acuerdo? En este sentido, hay mucha gente que dice que a corto plazo puede haber hiperinflación. Yo, sin embargo, creo que eso es muy improbable. No está en el escenario cercano que haya hiperinflación. Primero habrá deflación y luego habrá hiperinflación, y ahí es cuando el oro lo veremos subir con una fuerza inusitada. ¿De acuerdo? Recordemos que al final, en el Imperio Romano, ya no querían las monedas. ¿De acuerdo? El propio gobierno, el propio emperador, los propios soldados, que eran los que realmente se llevaban gran parte del presupuesto, no querían cobrar en denarios, ellos querían cobrar en oro. Y es más, cuando la caída del Imperio Romano en la parte final contratan a los extranjeros para que vengan a luchar con las tropas del Imperio Romano, lo cual ya implicaba su decadencia junto con el desarrollo del cristianismo y su mentalidad a lo largo del imperio, eran los salvajes, los bárbaros, eran muy bárbaros, pero no aceptaban cobrar en moneda de Roma, no aceptaban denarios. Ellos lo que querían era que se les pagase en oro. Luego serían bárbaros, pero no serían muy tontos, ¿de acuerdo? Luego, en principio, la situación en la que nos encontramos es que esto va a ser una patada hacia adelante. No están produciendo resultados porque ya dar un resultado ya es muy difícil, porque habría que hacer un gran ajuste y sería muy doloroso y ningún partido político lo va a hacer. Claro. Luego, el Gran Reset es una patada hacia adelante y que siga incrementándose la deuda y que siga incrementándose los desequilibrios que ahora mismo tenemos, así como las burbujas que ahora mismo tenemos. ¿De acuerdo? Podemos seguir, si os parece bien, y yo lo que he pensado es que es una de las preguntas que yo me suelo hacer, es si en la economía, si se puede producir un incremento de los tipos de interés. ¿De acuerdo? Vamos a suponer, decir, bueno, si van a lanzar un gran programa de estímulo fiscal, si van a dar dinero directamente a los ciudadanos, ¿realmente se puede producir un incremento tan fuerte, un incremento de los tipos de interés? No. Los tipos de interés no se pueden incrementar, no se van a incrementar.
Voy a poneros aquí la presentación para que... Voy a ir recapitulando, José, mientras sacas la presentación, porque había gente que nos preguntaba, vale, entonces, según el escenario, ¿en qué invertimos? Y preguntaban por aquí, ¿qué va a pasar con Europa? El Target 2, ¿qué es esto? Bueno, el Target 2, para simplificarlo, lo que ha comentado José, de que no se habla del Target 2, es de que no se habla de la piscina de liquidez que alimenta a los bancos dentro de Europa, que está ahí únicamente hecha, donde están metiendo el dinero para que los bancos puedan tener, por decirlo así, un colchón, una red de seguridad y el sistema bancario en Europa no colapse. Eso es lo que estaba diciendo José Luis, traducido al cristiano para los que seáis más novatos y que estéis en el chat escribiendo. Lo otro, ¿en qué mercados o no? Veis que, claro, José Luis lo que está haciendo es profundizar muchísimo en todo el escenario que hay macro detrás, pero yendo a la práctica igual, para los novatos que estéis preguntando esto, pues ya lo tenéis. Lo primero que hemos hecho ha sido ver una visión de cuál puede ser el escenario según quien gane, ¿no? Y dices, en ninguno de los dos casos se prevé un escenario catastrófico, inmediato. Lo que se prevé es que el sistema, gane quien gane, el sistema necesita reciclarse, por eso el reset. Y ese sistema de reciclaje, lo que ha dicho José Luis, es que habría que hacer una serie de cambios estructurales que ningún político va a querer asumir porque electoralmente no puede asumirlo. Y como no van a querer asumirlo, lo que van a hacer es ese Great Reset de Davos de 2021 que va a ir enfocado a vamos a modificar una serie de cosas que luego entrará en profundidad a comentar, pero imagino que irá por la vía de dinero digitalizado y una serie de medidas que irán vamos a implementar una serie de cosas para que la rueda siga girando pese a que sabemos que está pasada de ciclos ya. No se nos ha ido de las manos, han perdido el control. Oro, es lo que has dicho, fundamentalmente. Sí, pero yo quiero que veáis el razonamiento. Yo el razonamiento, como lo he seguido, hemos analizado el corto plazo, hemos visto que gane quien gane, no se va a solucionar nada y que la consecuencia es una mayor deuda. Ahora vamos a ver qué va a suponer los tipos de interés. Claro. Luego, lo que yo quiero contaros es por dónde viene el Gran Reset. Luego quiero ver por dónde se va a romper esto. Y luego, finalmente, quiero acabar dónde invertir. Vale. Como decíamos antes, ya hemos dicho, evidentemente el oro. Claro, evidentemente el oro. Pero claro, yo tengo que ver si los tipos de interés se van a aumentar o no van a aumentar. ¿Me explico bien? Es decir, nosotros lo que tenemos que tener es el cuadro macro a largo plazo para nosotros situarnos, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo lo que estoy haciendo es, hemos analizado a corto plazo lo que puede derivarse a las elecciones americanas, hemos visto que gane quien gane y no se va a solucionar nada, hemos visto que se va a disparar la deuda pública. Y ahora la pregunta es, bueno, aquí la pregunta a la gente que hay dice, no, va a haber una inflación de cuidado ahora mismo. Otro dice, va a haber hiperinflación. Yo les digo, no va a haber hiperinflación. No va a haber hiperinflación. Puede haber un incremento de la inflación, pero no puede haber hiperinflación. Y ahora digo, bueno, y con todas las emisiones de deuda pública que van a hacer los Estados Unidos para financiar el enorme déficit público que tienen los Estados Unidos, para condonar los préstamos a los estudiantes, para condonar y ayudar a las empresas zombies que puedan ir quebrando, ¿me dice usted que con todas las emisiones de deuda pública no van a subir los tipos de interés? Pues no van a, es improbable que suban los tipos de interés. Por una razón muy sencilla. Porque en una economía que está sustentada por la deuda, los tipos de interés deben permanecer bajos, ¿de acuerdo? Y al FED, al Banco de la Reserva Federal, no le queda más remedio que monetizar todas las emisiones de deuda pública que se emitan para evitar que los tipos de interés suban significativamente, porque si los tipos de interés subieran significativamente, se quebrarían los estados, se dispararían la deuda pública y no podrían atender a este gasto social que quiere Davos, que quiere el Fondo Económico Social. El Fondo Económico lo que dice es una política de izquierdas clara. Yo no voy a arreglar la economía, sino simplemente voy a deciros que os voy a poner una sanidad fantástica, os voy a dar 4 duros para que tengáis un dinero y os calléis y no me montáis pollones en la calle y que los ricos, las grandes élites, sigan ganando su dinero. Y dar una patada hacia adelante y parar ya automáticamente cualquier tipo de conflicto. ¿De acuerdo? Luego, nosotros, que no nos creen, que yo lo que quiero desterrar es que las esperanzas de conseguir mayores tasas de crecimiento son unas esperanzas sin fundamento. Y nos vamos a ir a la deflación. Los tipos de interés pueden subir un poquito a corto plazo, como decía anteriormente, al 1,90 a 30 años y al 1 en 10 años, pero nada más, porque el endeudamiento público y privado es muy alto y una subida de tipos quebraría las empresas y haría que los estados no tuvieran dinero para financiar el gasto social. Y como sabemos todos, un aumento de tipos provocaría fuertes caídas en bolsa, provocaría el pinchazo de la vivienda, provocaría insolvencias y se vendría abajo todo el sistema.
¿De acuerdo? Entonces, claro, ahora me diréis, bueno, ¿y los bancos centrales no van a conseguir despertar presiones inflacionistas? Pues no, no lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista estrictamente teórico, las economías o los bancos centrales de Europa, Estados Unidos, Reino Unido, se encuentran en la trampa de liquidez. Y se encuentran, según la teoría, en una trampa de liquidez porque las fluctuaciones en la base monetaria no se traducen en fluctuaciones en los niveles generales de precio. ¿De acuerdo? Luego, no hay opción, no va a haber fuerte subida de tipos y estamos en una trampa de liquidez. Sí, efectivamente, estamos en la misma trampa de liquidez en la que lleva Japón durante las últimas 3 décadas. Ya hemos llegado ahí, ¿de acuerdo? Y leeréis, como yo he visto publicar algún premio Nobel en el Wall Street Journal, en el Financial Times, diciendo que abriendo las compuertas de la liquidez y gastando un montón de dinero en un estímulo fiscal enorme, se consigue salir de la trampa de liquidez. Eso es mentira, pero mentira, mentira. Por favor, yo os invito a que leáis a von Mises. Es todo lo contrario, como lo estamos viendo, porque ahora va a haber un plan de estímulo fiscal enorme, pero ¿cuánto tiempo llevamos con déficits fiscales en España y una política monetaria laxa en España? ¿Y qué hacemos cada vez? Más deflación, cada vez peor y peor. Porque es una medida equivocada, porque lo que estamos haciendo es manteniendo empresas zombies, malgastando el dinero en nada productivo. Y si tú el dinero que no, bueno, los bienes que no consumes, los dedicas los ahorras y los inviertes, la economía mejora. Pero si tú utilizas tus recursos para dilapidarte todo el consumo, tú no consigues salir de la crisis y la crisis se acentúa. Para salir de esta trampa de liquidez, como decía anteriormente, es necesario hacer ajustes, hacer que quiebre, hacer que los estados, la deuda pública impagada, los tenedores la pierdan, hacer frente a la realidad. Pero eso no lo va a hacer ningún político. Luego no saldremos de la trampa de liquidez. Y los bancos centrales y los gobiernos han optado por un enorme estímulo fiscal, meter una gran cantidad de dinero en el sistema y ya veremos hasta cuándo esto dure. Os he traído aquí una página web que yo quiero que veáis, a ver si soy capaz de compartirla. Bueno, tengo dos para que las veáis. Voy a ver si puedo compartirla, que son muy ilustrativas. Voy a sacaros primero el mundo happy, ¿de acuerdo? Y luego os saco el mundo real. Aquellas personas que sean muy sensibles, por favor, les ruego que no vean la segunda pantalla, ¿de acuerdo? Hay que tener un cierto valor para poder verla.